muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos, un nuevo vídeo para hablar y analizar el derbi aragonés que se va a jugar este fin de semana en la ciudad deportiva del Real Zaragoza en Segunda División. Entre el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, y el Club Deportivo Ebro. Un partido que llega a estas alturas con los dos equipos muy necesitados, sobre todo el Deportivo Aragón. Y es que vamos a empezar analizando cómo van en la clasificación, los puntos, victorias, empates, derrotas, y luego analizaremos un poquito los últimos resultados que han tenido en liga antes de este partido. El Deportivo Aragón, que llega último en la 20ª posición, con 7 puntos, a 10 de la permanencia, a 9 de la promoción de descenso, con 0 victorias, 7 empates y 8 derrotas. La verdad son unos números bastante tristes para el filial zaragocista. Mientras tanto, el Club Deportivo Ebro, que llega al derbi 13º, con 18 puntos, 2 por encima de la promoción del descenso, 5 por encima del descenso, con 4 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Unos números bastante buenos dentro de lo que sería el Club Deportivo Aragón. En goles a favor, el Deportivo Aragón tiene 15, ha marcado bastantes goles. El Club Deportivo Ebro tiene 13, sigue fallando el gol como el año pasado en el Club Deportivo Ebro. Pero en goles en contra, el Deportivo Aragón tiene 31 goles en contra, una cifra bastante alta para lo que vamos de competición. Es el equipo que más goles recibe de Segunda División B del grupo 3, junto a Valencia Mestalla. Mientras tanto, el Club Deportivo Ebro lleva 17 goles en contra. La diferencia es -4 para el Ebro y para el Deportivo Aragón -16. Luego, los últimos partidos que han disputado antes del derby, pues el Deportivo Aragón viene de perder 2-1 contra el Cornellá, que va quinto clasificado, empatando a puntos con el Hércules y con el Atlético Saguntino, que va sexto clasificado. Así que tendría los mismos puntos que equipo de playoff. Mientras tanto, el Club Deportivo Ebro jugó en casa y viene de empatar a 2 ante el Badalona. Badalona que va noveno, mitad de tabla, con 21 puntos. Así que un empate, según como se mide, bueno, pero que hubiera sido mejor una victoria. La verdad que el Ebro viene de también en la anterior jornada, no, la otra, de empatar frente al Sabadell, de sacar un punto en la Nova Creu Alta. Y en la primera del mes de noviembre, de ganar 2-1 en casa al Olot, rival directo por el mismo objetivo que el equipo arlequinado. Mientras que el Deportivo Aragón, pues como bien decimos, viene de perder 2-1 en Cornellá, pero anteriormente perdió en casa 0-2 contra el Alcoyano, y anteriormente el primer partido jugado en noviembre empató a 2 contra el Llagostera. Y un partido que se puso muy en contra y remontó el filial zaragocista. La verdad que ahora mismo llega muchísimo mejor al derby el Club Deportivo Ebro, pero como bien se suele decir, un derby es un derby y es un partido especial. Da igual quién llegue mejor, quién llegue peor, puede pasar cualquier cosa. El Club Deportivo Ebro pues lleva 5 puntos en este mes, mientras que el Zaragoza o el Deportivo Aragón lleva un puntico. Esperemos que las cosas cambien tanto para el Deportivo Aragón y suba ya para arriba, y el Club Deportivo Ebro se acabe de asentar en la categoría y empiece a estar en mitad de tabla y no pase muchos apuros.
Así que lo mejor para el partido de este fin de semana, pues un empate o que gane el Deportivo Aragón, que es el más necesitado ahora mismo. Así que bueno, desde aquí os digo que vayáis a ver el derby, que va a ser muy buen partido a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Aunque me hubiera gustado más que hubiera sido en la Romareda, yo creo que se hubiera animado más gente e incluso hubiéramos visto mejor ambiente. Pero bueno, desde el club zaragocista han decidido que sea en la Ciudad Deportiva y no hay nada más que decir. Deciros que nos queda poquito para llegar a los 100 suscriptores y esperemos llegar antes de acabar el mes. Si llegamos antes de acabar el mes, va a haber sorpresas en que consigamos llegar a los 100 suscriptores. Posiblemente se haga un vídeo respuestas, o igual se hace algún sorteo. Pero para ello, suscribiros, darle muchos likes y sobre todo compartir el vídeo. Y a partir de aquí se irá viendo. Pero para ello hay que llegar a los 100 suscriptores y a partir de ahí igual hay sorpresas. Así que ya sabéis, chicos, si queréis sorpresas o un vídeo preguntas o cualquier cosa, hay que apoyar a este canal, hay que darle mucho ánimo. La verdad que os agradezco mucho a todos los suscriptores, mm, el ánimo que dais a estos vídeos, pero falta un poquito más. Así que para seguir creciendo, dale likes. Bueno, espero que os haya gustado, cuidaros, pasar buen fin de y a disfrutar, chicos.